Hola, bienvenidos al canal de Letra Inquieta. Yo soy Daisy Barbosa. El día de hoy, otra vez con un amigo literario. Estamos con el halcón literario. Para mí es un placer estar con él y poder entonces conversar a partir de esta pregunta de qué está leyendo. La idea es entonces que nos acompañen durante estos 20 minutos o media hora y que escuchemos entonces qué está leyendo el halcón y cómo va entonces en esta cuarentena. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿y cómo estás? Muy bien. Aquí estoy directamente en mi nido recibiéndolos a ustedes aquí para que conversemos sobre una serie de libros en realidad muy interesante que me empecé pues como a leer en esta cuarentena aprovechando el tiempo. Es una serie de libros que tenía pues como en mi librero esperando su tiempo y pues les llegó su hora, entonces aquí vamos a hablar de Eso, ellos. eso nos ha pasado mucho a todos los lectores gomosos y antojados que tenemos un montón de libros por ahí esperándonos y llegó la cuarentena y se nos abrieron los ojos y dijimos, esta es la oportunidad para leer. Entonces yo creo que somos afortunados de tener este tiempo y contanos, Martín, ¿qué estás leyendo? Bueno, en este momento me encuentro perdido en El cementerio de los libros olvidados, que es una tetralogía de Carlos Ruiz Zafón, que me tiene bastante intrigado. De hecho, cuando empecé con él, pues como con la tetralogía, aunque tengo solamente 3 libros, eh, me sorprendió bastante porque en realidad me esperaba algo un poquito diferente. Empecé con este, que es como el que más vamos a hablar porque ya lo terminé de todo, que es La sombra del viento. Es un libro, toda esta tetralogía, toda esta serie de libros son unos libros que están muy pensados para los amantes a la lectura, porque son como unos thrillers, pero son unos thrillers que están envueltos entre letras y páginas y escritores y el escritor maldito y el aspirante a escritor y tiene como ciertos regalitos que nos hacen con pequeños elementos que nos recuerdan a escritores de libros clásicos. Entonces es como si tú eres un lector, has sido un lector con historia, vas a encontrar muchísimas cosas como que acompañan la historia que te van a llegar como a ti y a esta memoria. Y pues, es como este libro me lo acabé de terminar hace poco y ahorita ya estoy en el segundo tomo, que es El juego del ángel, que es la segunda historia. Algo muy particular de estos libros es que, aunque se comportan como si fuera una saga, en realidad es una serie, porque ninguno de los libros depende del anterior, sino que todos están metidos como dentro de un mismo mundo que se teje en la Barcelona del franquismo. Y hay un contexto social ahí también como muy interesante. Entonces, es una forma muy chévere también de meterte como en todo lo que fue el franquismo, todo lo que significó ese periodo histórico, sin ser demasiado acartonado y sin ser demasiado como gigante y lleno de datos, sino que al ser el escenario, pues como de esta historia tan interesante que nos están contando, uno empieza como a conocer un poco también de la historia de esa España metida dentro de un régimen y sobre todo de lo que era la ciudad de Barcelona. Bueno, a mí me sorprende que esté rodeada de tanta gente que está leyendo a La sombra del viento y se esté leyendo los libros de Carlos Ruiz Zafón, porque hace mucho tiempo, o sea, yo creo que yo era todavía casi una adolescente cuando yo me leí los libros de Carlos Ruiz y yo creo que una de los autores culpables de que yo sea una lectora es justamente Carlos Ruiz, porque cuando leí A la sombra del viento, digamos que ese libro me atrapó, ese personaje central me enamoró, o sea, yo me acuerdo que yo sufrí con él todo lo que ustedes imaginan, y en esa época no había salido el segundo tomo, o sea, los lectores quedamos como, Dios mío, ¿qué va a pasar acá? O sea, no, ni siquiera se hablaba de sagas ni de nada de eso. O sea, yo tenía por ahí unos 16 años o 17 cuando me leí el libro. Y me parece curioso que otra vez, o sea, lo estás leyendo tú, lo están leyendo otras dos amigas y yo digo, todavía se está leyendo un libro.
que para mí fue fantástico, pero que ahora siento que vuelve a tener como un boom literario importante y que está en boca como de muchas personas. Definitivamente pues se lo merece, es uno de mis libros favoritos, no me acuerdo mucho de la historia, yo sé que sufrí mucho acompañando al personaje central, pero contanos, Martina, ayúdame como a recordar un poquito esa historia, a ver qué, de qué me voy acordando y en dónde puedo meter la cucharada. Sí, bueno, pues de la historia, como les dije, vamos a hablar más de La sombra del viento porque ya lo terminé pues como todo y de hecho aquí tengo como unos apartes interesantes. Lo hermoso que es tener post-its en los libros para recordar esos momentos que nos marcaron. Es un libro que sigue la historia de Julián Sempere, que es un chico que tiene su papá, que el papá tiene una librería y la mamá acaba de morir. Y el papá un día lo lleva a los 10 años, le dice que ya él está lo suficientemente grande para conocer un gran secreto, un secreto muy preciado, y lo lleva precisamente al cementerio de los libros olvidados. En el cementerio de los libros olvidados hay como una especie como de logia, pues hay como un grupo selecto de lectores y de personas que se mueven pues como en el mundo de la literatura de esa Barcelona, que tienen acceso a este lugar donde se conservan grandes joyas de la literatura, grandes ediciones y libros muy extraños. Y como proceso de iniciación, tú tienes derecho a llevarte un libro. Entonces, él se mete pues como a los recovecos de este laberinto interminable de libreros hasta el techo, que son más grandes que él y que lo superan. Pues entonces es una imagen muy bonita de verse pues como literalmente cubierto de libros. Aparte uno se imagina el niño de 10 años, que cuando no tiene 10 años todo es muchísimo más grande. Y él empieza a buscar y a buscar y a buscar, y dentro de ese mar de libros se encuentra precisamente un libro que se llama La historia del viento. Que la historia del viento es de un autor que se llama Julián Caraz, si no estoy mal, pues Caraz es el apellido. Sí, yo creo que Y sí es él Julián. empieza, sí, si no me acuerdo si es Santiago, no sé, Daniel. Daniel es el protagonista y Julián es el escritor. Entonces, él se lee este libro en una sola noche y queda súper picado con él. Y él empieza, como hemos empezado muchos lectores, que ahí es donde yo creo que un gran juego de este libro es que uno como lector se identifica con el personaje principal, porque él empieza él se obsesiona con este autor y quiere encontrar más libros, pero no encuentra en ninguna parte, entonces él no suelta su gran joya y él a nadie se la vende. Y empieza a buscar dentro de los amigos de su padre, que también están pues como metidos en el mundo de los libros, de la cultura y de todo este sector lo literario de esa Barcelona que nos describen, quién sabe dónde puede encontrar más libros. Y se encuentra con que la historia del mismo autor es muchísimo más interesante y más rica que los libros. Está incluso igual de llena de libros, de un montón de cosas. Y él se empieza a meter como en un rol de investigador, a alimentarse de la vida de ese autor, qué fue lo que pasó, por qué se tuvo que ir de Barcelona, por qué volvió, en qué condiciones murió, porque entonces hay una historia de a Barcelona, fue asesinado, y entonces él empieza a buscar cómo se dieron todas estas cosas y a conocer su historia porque está totalmente consumido por el libro. Y también es algo que tiende a hacer mucho con los libros, y es que empiezas a buscar en esa historia que te ofrece el autor, empiezas a buscar como el reflejo de eso que me contó es algo que hacía parte de la vida del autor. Entonces él empieza como a desmenuzar un poco también la historia, y una historia muy bonita, es muy bonita por el amor que recalca pues como el amor a los libros, pero en realidad es una historia de misterios porque todo el libro está intentando dilucidar qué fue la vida de todos los personajes que fueron entrando a la vida de Julián y de los cuales él se va enterando. Entonces encuentra personajes vivos y él decide ir a interrogarlos. Y eso también nos permite conocer un montón de personajes muy ricos y muy divertidos y muy bonitos, como el mejor amigo del que también termina trabajando pues en la librería con su papá, que se llama Fermín. Es un anciano, ¿cierto?
es un indigente. O sea, él cuando lo conoce es un indigente. Entonces, sí es como, es mayor que él, pero no queda claro que sea un anciano. Sí se ve como un anciano porque está pues como muy maltratado por el tiempo y por las condiciones. Pero tiene una, o sea, tiene una actitud frente a la vida de un temerario que no le tiene miedo a nada ni a nadie y con una felicidad y siempre saca unas frases porque esa parte es como si fuera una persona que es muy coloquial, pero es demasiado inteligente y muy letrado. Entonces es como que él saca literalmente como los dichos que te tiran a ti las tías o las abuelitas todo el tiempo y eso hace que uno te guste mucho. Es como la compañera perfecta para Julián porque Julián es muy demasiado racional. Es un personaje que es demasiado racional y llega a este personaje que es muchísimo más emocional. Y todo esto enmarcado en el género del libro es difícil de describir. Para mí tiene todos los ingredientes de una novela negra. O sea, para mí es como si fuera una novela negra. Porque aparte de esto, pues, le meten como el ingrediente principal de una novela negra, que es el inspector, que es el inspector Foucault, que viene siendo como el antagonista de la historia, No sé. que es un poco el canon de novela negra, porque en la novela negra el inspector es el protagonista. Entonces, es bastante interesante. Yo creo que Ruiz Zafón juega muy bien con la estructura de la historia, con la forma en la que la cuenta, con el ritmo. Y es una historia que él escribe totalmente como desde el amor que tiene hacia los libros. Aparte de que, retomando un poco lo que tú decías, que te sorprende que, que esta serie de libros se esté volviendo y que tenga como un nuevo boom, yo creo que se debe a dos cosas. La primera es que es un libro que fue muy bien escogido también por todos los medios digitales y por todo el movimiento de booktubers y Instagram. Eso ayudó a posicionar nuevamente pues como en el top of mind de las personas y de hecho esta edición es una edición nueva, es una reedición nueva que sacaron muy bonita, que de hecho todos estos libros son en tapa dura, pero son en tamaño de bolsillo. Los otros eran en tamaño normal, también en tapa dura y en tapa blanda, pero esto es una reedición que se sacó. Y lo otro es también el hecho de que Ruiz Zafón decidiera no quedarse solo con este primer libro, sino que se enamorara tanto de ese universo que había creado del cementerio de los libros olvidados y decidiera sacar los tres. Porque el último, que es el laberinto de los espíritus, salió muy mal como en el 2016 o el 2014, pues es muy cercano. El último libro de toda esta serie es muy cercano. Entonces, al sacar ese libro, arrastra también como el resurgimiento de los otros tres que van detrás. Y también, por último, ¿qué pasó con esta conversación? Era solamente un monólogo interminable. Eh, para mí fue muy bonito acercarme a esta saga porque de hecho yo la había escuchado, me parecía interesante lo que había escuchado y como les decía, para mí fue una sorpresa encontrarme como con este tipo de novela negra extraña que tenía por ahí. Pero en realidad el primer libro llegó a mí porque me lo regaló mi mejor amiga. Ella me dijo que era como su libro favorito de la vida también. Y ella lo había comprado para ella y lo tenía eh, empacado, incluso venía con el plástico y me dijo como no, yo no sé por qué yo siempre compro ese libro y lo regalo. Ya lo he comprado 3 veces y siempre se lo doy a alguien y yo prefiero que esté conmigo. Entonces me lo regaló y yo tener este, entonces, bueno, son 4, yo tener los otros 4 y como consiguiéndolo hasta que ya le llegó la hora. La, y, A Carlos Ruiz, le llegó la hora a Carlos Ruiz. Ahora vienen en una caja hermosa. Yo no me he terminado de leer los 4. Es uno de esos antojos que no sé, ahorita que te escuchaba, pensaba en eso. Yo solamente me llegué hasta el segundo, me leí hasta el segundo, y es otra cosa que en esa época yo creo que los lectores éramos más pacientes. Yo estaba relacionando eso porque inclusive ahora pues cuando uno está en una serie de televisión y le parece que es una eternidad esperar un año o 6 meses para que salga la otra temporada, y en esa época pasaron años. O sea, si yo te estoy diciendo que yo me leí La sombra del viento, yo creo que hace por ahí 20 años más o menos, bueno, hace 15 años, imagínate todo lo que tuvieron que esperar los lectores para llegar al cuarto, para que llegara al cuarto.
Entonces en esa época como que los lectores éramos más pacientes, más tranquilos y nos conformábamos como con la lectura o por lo menos yo me conformaba y tampoco tuve la goma pues como de leer los otros, pero sí es una lectura pendiente. Yo me acuerdo mucho de Fermín en lo que recuerdo de mi primera lectura, La sombra del viento. Me parecía un personaje fascinante. Yo no sé si en esa época era como el que me daba, como el que me podía hablar al oído, como el que me podía dar consejos de lo que estaba pasando en ese momento en mi vida. Y, y a veces me daba berraquera con el personaje principal, pues lo sentía, digamos que un poco que no tenía mucho que ver conmigo, pero me acuerdo mucho de Fermín, ¿cierto? Como que ese era el que a mí me encantaba escuchar o me encantaba cuando salía. Yo creo que Carlos Ruiz o lo que despertó en mí como lectora fue esa posibilidad de engancharte con una historia que, como tú dices, a los amantes de la literatura se nos antojaría estar ahí, en esa Barcelona, en ese cementerio, casi que siguiéndole los pasos y los olores a esos personajes. Entonces, como que logra jugar con el sentimiento del lector y lo que hace es entonces que se vuelvan esos textos inolvidables para los que estamos ahí leyendo las páginas y consumiendo pues como literatura. Sí, es cierto, porque es que es muy particular que tú hayas, en el recuerdo que detoné ahorita en tu mente de la historia, me hayas preguntado que Fermín es un anciano, porque Fermín no se planta como un anciano, pero sí es como si fuera el Pepito Grillo de Daniel. Entonces, como él es el que está ahí todo el tiempo como aconsejándolo, y precisamente dentro de el mundo audiovisual y de las películas es lo que se llama el arquetipo del maestro, del mentor. O sea, él está ahí es para enseñar y para llevar, y muchas veces él es el que orquesta las situaciones, que son pues como las situaciones de acción en la historia, para poder llegar a esa información que Julián está buscando. O sea, él es como el que le permite a Julián seguir por el camino de encontrar cuáles son los rasgos de este escritor maldito, este escritor condenado. Entonces, en realidad es el personaje que mueve la historia. Sin Fermín, la historia se queda en que él no quiere vender el libro y no encontró más información y ya, porque él no tiene cómo encontrar las pistas, que le permite seguir profundizando en las pistas y encontrar nuevas pistas. Y sobre todo dentro de la historia hay elementos que a mí también me conectaron mucho, y es que yo soy un amante por las casas abandonadas y las cosas viejas, porque a mí me encanta todo lo que tenga historia. Yo siempre digo que el día que yo tenga muchísimo dinero, me voy a conseguir una mansión, pero una mansión antigua, porque me gusta saber que el lugar en el que estoy tiene historia. Y hay un lugar en la historia, valga la redundancia, que tiene muchísima importancia dentro de los hechos, que ya un poco más allá de la mitad de la novela es una mansión gigante que está abandonada y que tiene una importancia enorme en todo lo que está pasando. Y hay muchas escenas que ellos entran a esta mansión y yo me imaginaba recorriendo esos pasillos, esas cosas. Y sobre todo yo tengo una manía muy grande que es por las texturas. Entonces yo me imaginaba era tocando las paredes, tocando el piso, sintiendo la madera, el polvo, la telaraña. O sea, como a mí me gusta, siento que el tacto refuerza la memoria. Entonces yo hacía como un esfuerzo adicional por intentar recordar esos momentos en los que yo había tenido contacto con cosas que se parecían a lo que me estaban describiendo en las páginas, como para poder hacer más vídeo de ese recuerdo. Y eso fue algo muy importante, y que el autor logra muchísimo con las descripciones que hace, porque las descripciones son sumamente ricas, entonces te permiten perderte también como en los espacios y en la historia como tal. Esta es una pregunta que siempre he hecho en todas las emisiones de este que estás leyendo y ¿es recomendado para qué lectores, para qué edades, en qué momento de la vida? ¿Tú qué dices? A mí me parece que es un buen libro de transición, que es un buen libro para un lector que se ha venido construyendo, y yo creería que a partir por ahí de los 15 años, porque hay ciertas imágenes y ciertas cosas que sí requieren un poquito más como de cultura previa, pues, y como de haber vivido.
Entonces, en lectores muy pequeños no creo que funcione, pero sí creo que puede funcionar mucho en adolescentes, ya pasando como saliendo de la pubertad y entrando en la adolescencia. Entonces, entre los 15, 16, 17, a partir de ahí hacia arriba, porque como te digo, está cargado también de lo que ahora se llama fanservice, que son cosas que se ponen para los fanáticos, en este caso sería para los fanáticos de los libros, como por ejemplo un elemento que a mí me pareció, dentro de la historia, ya pues como a título personal, me pareció un elemento que totalmente se podría sacar de la historia y no tenía ninguna importancia, pero es algo que para un lector puede llegar a valorar, que es la presencia de una pluma que él dice que perteneció a Víctor Hugo, que es el autor de Los Miserables. Entonces tiene como un peso literario muy grande que une dos historias dentro del libro, pero que a la hora de la verdad no tiene como una relevancia, así que yo diga, esta pluma fue la que me cambió la historia, sobre todo porque vuelve a aparecer ya al final, es como de, ay, me había olvidado y todo. Pero estos pequeños detalles y los libros que mencionan y otras lecturas que mencionan, que aparte para un lector que está en su etapa de adolescencia y como terminando de consolidar su camino como lector, ayuda mucho también como una lista de libros sugeridos, porque menciona muchos libros por dentro, desde los libros que entran a pedir a la librería, Alegría. hasta libros que se preguntan pues como en otros espacios o que salen en algunas conversaciones de los personajes. Uno queda un poquito picado como de, ve de qué tratará este libro, ve de qué será este. Entonces también creo que, yo creería que ese es como el rango de edad. De edad. Y sabes una cosa, Martín, que no había pensado, pero leerse en esta época eh, esos libros de Carlos Ruiz Zafón es totalmente diferente a la época en la que yo me leí, porque cuando yo me leí el libro, el primer libro, pues no había internet, no había, eso no existía en esa época, entonces era muy difícil. Yo me acuerdo que yo pensaba cuando hacían referentes literarios si esos libros existían o no existían, o sea, si me estaban hablando de asuntos reales o no reales, porque yo tenía que hacer como una lista y después ir a una biblioteca a mirar a ver si sí era un asunto real o no, pues no teníamos tanto acceso a la información y claro, yo era muy pequeñita, entonces no sabía realmente si eran verdad o no. Entonces yo sí me acuerdo que en esa época lo que era casi que anotar y después esperar una bajada hasta la biblioteca para ir a mirar si alguno de esos libros existían, estaban disponibles para después entonces prestarlos. Ahora es mucho más fácil, pues ahora uno casi que suelte el libro o si lo está leyendo en pantalla, googlee y mire entonces a ver en dónde está, si ya lo puede leer, si está para escucharlo. Entonces puede ser mucho más rica como esa lectura. Y sobre todo si existe, porque todo él nos plantea de esta Barcelona, que aparte es una Barcelona real, o sea, él te genera todo el recorrido desde la biblioteca hasta las Ramblas, hasta el parque de no sé quién, y con Fermín que hace referencias del comedor de Doña Conchita, entonces uno se imagina todo eso y como que si este es uno de esos libros que en una edición futura le podrían sacar un mapa y te dicen cuál es el recorrido que él hace, por ejemplo, a llegar a una escena donde están las Ramblas, y uno termina creyéndose tanto eso y este universo está construido a través de libros que precisamente uno queda con la pregunta de si todos estos libros son reales, todos se los están inventando y uno termina con la historia de si Julián Carax es real. Así uno duda todo. O sea, yo terminé era como, o sea, si el libro real que inició todo esto no existe, Carlos Ruiz Zafón debería escribirlo. O sea, si él escribe una versión de La sombra del viento, del libro que encuentra Daniel, sería un boom. O sea, porque aparte tiene yo no conozco la primera persona que se haya leído este libro y haya dicho como no me gustó. O sea, como que puede tener muchas cosas para opinar, porque hay momentos en los que siento que el libro también puede llegar a ser como muy grandilocuente, pues que utiliza como palabras muy grandes sin necesidad, sobre todo porque al final tiene momentos muy chéveres donde entran como personajes más coloquiales y de hecho desde la misma edición, cuando estos personajes más coloquiales hablan, se ponen errores ortográficos adrede y se utilizan palabras malsonantes adrede, mostrando pues como cuál es el grado de conocimiento de la persona o
poder, pues, libertad y todo eso, hay con ciertos personajes que se vuelve como muy, como te digo, como gran sonante sin tener la necesidad. Es como el único reclamo que yo tendría para este libro, teniendo en cuenta que hizo eso con los otros personajes. O sea, si con estos personajes no me hubiera mostrado eso, yo era como que todo está bien. O sea, definitivamente trató a todos los personajes igual, es el estilo del autor y no me hubiera... Pero si ya hiciste esto con uno, podríamos haber establecido pues como para cada uno y hubiera sido una, pues como una cuestión más inmersiva. Pero definitivamente es un libro muy, muy recomendado. Y a ti que no te has leído los otros, Yo me leí el juego del deberías animar, ángel. Yo me leí el juego del ángel deberías cuando animar salió. el del prisionero del cielo, creo que se llama, porque en el prisionero del cielo vuelven a salir Fermín y vuelve a salir Daniel. Por lo menos eso lo sé por la sinopsis. Entonces, puede ser una forma de reconstruir también esta historia a partir de dar un paso más dentro de ella. Estoy, Se puede disfrutar mucho también. ya tengo pedido para regalo de cumpleaños. Sí, Ah, están súper buenos. Y de hecho es como, creo que es como de lo que más me ilusiona. El juego del ángel está bien, pues ahorita me lo estoy leyendo y va chévere, pero estoy muy empezando, apenas voy como en la página 50, entonces no puedo hablar mucho de él. Pero también está en la misma Barcelona, son los mismos espacios y también hay una cuestión con el mundo literario. Aquí ya estamos siguiendo es a un chico que trabaja en un periódico y que es un escritor recién publicado, pues que están publicando como en el periódico y ha tenido como cierto éxito, y un fanático de las historias que él publica, de los cuentos que él publica en el periódico, ha empezado como a mandar unas cartas y dado como unos regalos, pagándole un poco pues como de su admiración como por su trabajo. Entonces tengo como mucha curiosidad de cómo va a seguir. Sé que como están en el mismo universo, como que se cruzan en algún momento las dos historias. Tengo entendido que así funciona. Entonces, si uno viene enganchado desde el primero, estás todo el tiempo como pelado, como a ver qué puedo reconocer de acá, y ya pendiente. con eso tienes un lector vendido, comprado, digo, tienes un lector como ya comprado que está totalmente atento a la historia precisamente porque no quiere Yo no, perderse. yo curiosamente yo no tengo muchos recuerdos del juego del ángel. Lo único que me acuerdo es que fue el libro más largo que me había leído como en esa época. O sea, yo sé que me pareció larguísimo, me parecía que era como que tenía tantas páginas y yo decía, ay, Dios mío, qué libro tan gordo. O sea, solamente me acuerdo como de esa impresión, pero no tengo el sentimiento tan vivo como lectora de qué fue lo que pasó en la historia. Es más, yo creo que si no aparece Fermín, creería que pude haber estado ahora en la búsqueda de Fermín y no haber, y si no aparece, creo que por eso fue que de pronto olvidé mucho la historia, porque yo estoy segura que yo estaba buscando era ese personaje. Y el único recuerdo que tengo es que era como el libro más gordo y más largo que yo me iba a leer, pues en esa época. Es como mi único recuerdo, pero me dejaste antojada, pues literariamente quedo antojada, hay que buscarlos. Yo sé que vale la pena leer, vale la pena antojarse a ir a Barcelona, así sea por un mapa, por Google Maps, desde la virtualidad, pero vale la pena volver a retomar esos libros porque hay mucho que experimentar, yo creo, como lector. Entonces, esta es una lectura que nos trae el halcón. Gracias por estos recuerdos de mis años mozos y esperamos entonces en otro programa para seguir hablando de literatura. Claro que sí, como les digo, recomendado los libros de Carlos Ruiz Zafón, toda su tetralogía de El cementerio de los libros olvidados, porque siempre pienso en libros malditos por lo del autor maldito, pero no son malditos, son olvidados. Y así como hablando de este recorrido literario con mapa, como dato curioso, en Barcelona, una amiga que fue alguna vez, hay recorridos basados en este libro y en otros libros que también de muy buenos autores de allá de Barcelona. Entonces tú como que pagas y te dan el tour como de, ay sí, entonces este es donde él se asomó, aquí fue donde pelearon, como más o menos aquí situamos el cementerio. Entonces
son diferentes formas de hacer la misma lectura y siempre es bueno como hacer estos, es como estas experiencias de lectura 360. Si de pronto alguien después de todo esto puede llegar a viajar a Barcelona, búsquelo. Puede ser poder habitar la Barcelona que todos los que leemos La sombra del viento queremos por lo menos ver. Ay, Barcelona es hermoso. Estos son todos los sueños de los lectores. Ahí somos los lectores soñadores. Ya no fuimos hasta Barcelona. Es que esa es la ventaja. Por ejemplo, yo publiqué algo en redes esta semana, hace un poco, que decía que entregarle tu amor a una persona puede cambiarte la vida, pero entregarle el amor a los libros puede permitirte vivir 1000 vidas diferentes. Aunque estemos encerrados, el hecho de tener un libro es un escape, te permite conocer lugares diferentes, te permite llegar hasta el espacio, te permite ir al viejo oeste, te permite estar en Estados Unidos o en ciudades inventadas, como de otros libros que también me he leído pues, como en este periodo. Y es una cosa muy gratificante. Yo creo que lo mejor que me pudo pasar era tener libros sin leer en mi librero en estas condiciones. Si no, me hubiera enloquecido. Además que uno siempre lo vio como una oportunidad. ¿Qué? Casa a leer. Martín, una última pregunta que se me ocurrió. ¿Tú solamente lees un libro y te vas de largo con ese libro o eres de los que acompaña como la lectura y combina lecturas con otro? Yo acompaño lecturas, pero por lo general intento que sean lecturas diferentes. O sea, como que tengo un libro literario y otro libro que es más académico, un libro que es más teórico. Entonces, por ejemplo, ahorita que me estoy leyendo El juego del ángel, me estoy leyendo un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas Yes. de Bruno Bettelheim. Uh-huh. Y entonces lo que hago es como complementar las dos cosas, porque como una lectura es tan técnica, hay momentos en donde todo ese tecnicismo te carga de una nueva información que tienes que procesar. Entonces, necesito algo, algo para eso me pierden Ah, las historias. Pierdo en ellas y en ese entremedias voy procesando la información. Pero en algunos otros momentos sí he tenido como varias historias al mismo tiempo. Entonces, depende. Pero sí, soy de combinar lecturas. de combinar. Ah, bueno, Martín, muchas gracias. A todos gracias por escucharnos. Los esperamos entonces el próximo sábado conversando con los amigos de lo que están leyendo. Chao. Y hasta luego. Que estén muy bien.